Ahí comienzo a grabar. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hoy estamos en charlas de mate con Magalí Mesa, una gran amiga que me dio esta cuarentena y una compañera de emociones en este año nuevo. Para mí, en el espacio en el que me encuentro ahora, haciendo un millón de cosas. Y bueno, Maga, te dejo que te presentes y que nos cuentes quién sos, qué haces. ¿Y qué estamos festejando hoy? Porque en sí creo que es un festejo lo que estamos haciendo hoy. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Magali Mesa y yo me presento siempre como facilitadora de herramientas que te empoderan, creando realidades y posibilidades. Y lo que estamos festejando hoy es que ya soy CF, facilitadora certificada de Access Consciousness. De estar aquí, que es lo que me da esta certificación, poder dar una clase que se llama El Fundamento y tener el permiso de pronunciar el enunciado aclarador en redes sociales. Eso que a veces hacía mis clases y evitaba el uso de o no podíamos subir las clases a una plataforma como Facebook. Y hoy estoy muy contenta porque me decían Alía de qué podemos hablar y le digo yo, pues qué tal que justo este tema que nos hizo hacer amiga, el platicar de los hijos. ¿Cómo es este gozo de ser mamás o de ser padres? Y sobre todo en este tiempo donde sí o sí estás teniendo una convivencia más estrecha con tus hijos. ¿Te congelaste o me congelé? No sé, una de las dos está congelada. Vamos a Sí. descongelarnos, por favor. Estamos jugando a las encantadas. Vos sos Sí. helada y yo soy la helada rosa hoy y yo soy helada azul. Sí. Sí, y sí es un festejo porque ha sido parte de este camino. Tú me has visto estar en este camino, contarte de esta, digamos, esta meta o anhelo o sueño, porque no es solo eso de poder decir el enunciado aclarador, sino cuántas cosas tienes que van de la mano con esto, cuántas cosas vas brincando y aprendiendo, cuántas conciencias, gracias Mercedes, cuántas conciencias vas teniendo y cuánto va cambiando tu mundo y tu forma de ver la vida. Sobre todo, por ejemplo, en este tema de ser mamá, por eso es algo que yo quiero compartir y ojalá algún día pueda hacer esa especialidad. Se llama en Access Padres Conscientes, Hijos Conscientes. Cómo estas herramientas, realmente la facilidad que me dio entender estas herramientas fueron mis hijos. O sea, fue usarlas sí o sí, dinámica familiar completamente diferente. Mi hijo tiene 20 años ya, pero inicié en Access cuando él tenía 17 años. Él también me acompañó a una de mis primeras clases de barras que hice para certificarme y ha tomado algunas otras clases con otros facilitadores, al igual que yo. Y cómo empezar a usar estas herramientas fue cambiando nuestra dinámica familiar, porque una de las cosas que siempre ha pasado entre él y yo era que no había esta separación o respeto, se le llama en esta realidad, donde hay que honrar al papá, pero de esta forma como que el papá tiene la última palabra, el papá dice qué hacer. Era más como llevarnos como amigos, pero cuando había ese punto donde él ya se estaba sobrepasando, era decirle, ey, 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 espérate, aquí pues me toca poner un poquito de orden, me toca poner un poquito de orientación, más bien sería la palabra. Aquí no, o sea, aquí no te pasas.
Pero también era esta otra parte donde yo empezaba a cambiar mi dinámica, a incluirlo más en sus decisiones, empezar a ver más su vida y respetarla, porque sobre todo estaba en una adolescencia con adultez, ya estaba por cumplir sus 18 años. Y, y me anda queriendo ganar el protagonismo mi hermana. ¿Me viste? Todos. Entonces, eso es divertido. Entonces, por lo menos no nos aburrimos acá. No, claro que no. Y ahí fue donde estas herramientas empezaron a dar un giro en mi vida, porque era de repente a él llegar y decirle, vas a hacer esto, porque en ese tiempo que estábamos viviendo él y yo, se había salido de la escuela o yo le había dicho, sabes que tómate un tiempo. Y era esta parte de que los consejos eran, mételo a trabajar, tiene que hacer algo. No puede estar solo en casa sin hacer nada. Es que si no estudia, él tiene que trabajar. Tiene que ver lo difícil que es la vida. Y entonces ahí justamente a vos te fueron a decir eso, tiene que ver lo difícil que es la vida y nosotros estamos haciendo nuestra vida para que sea todo fácil, que venga con facilidad, gozo y gloria, y le tenías que meter con la picana, ¡ay, tiene que ser difícil tu vida! Ahí era cuando yo estaba entre estos dos juegos, o sea, ¿cómo le explicas a tu pareja, a tu mamá, a tus mejores amigos de, oye, yo no le voy a meter esa mierda en la cabeza si estoy tratando de sacársela? Totalmente. O sea, ¿no? Y también para los que hacemos por ahí a veces, los que estamos en otro espacio, yo no sé ni siquiera cómo llamarlo, porque a veces si le decís, estoy en otro nivel de conciencia o en otro nivel energético, la gente ve que se ofende y bueno, ponele, ¿no? Pero cuando uno comienza a encontrar otro camino, no es muy fácil, a veces hasta inclusive las conversaciones, porque te vienen con el rollo ese que vos decís, o el mambo, acá le diríamos en Argentina, de que sí, porque la vida es re difícil y no sé qué, y vos ya no sabés cómo explicarle que, bueno, capaz que sí, que es difícil para él, pero yo vivo de otra manera, o sea, a menos de que pasen cosas, de que, qué sé yo, que haya un mes que piense que no me va a alcanzar para comer, que otro mes piense, pero no lo vivo desde, ay, este mes no voy a tener para comer, o no sé qué voy a hacer con mi hijo, o qué. Entonces, ahí se complica la comunicación con las personas. Sí, pero aparte es eso de vas a un curso, ¿no? Y empiezas a ver estos cursos, esta vida, y como que lo primero que pides aprender es el dinero, Sí. ¿no? Es el dinero. O sea, no preguntas tanto cómo uso estas herramientas con mis hijos. Entonces, no hay como un librito que te empiecen a decir cómo funciona esto con tus hijos, cómo lo traspolas a todas esas situaciones. La forma de entender cómo se traspola es usándolas, sí o sí, usándolas. No hay otra. Es aprender a explorar que el qué más es posible no es solo cuando no te alcance el dinero este mes, como dices tú. El qué más es posible también es cuando, ¿cómo le digo a mi hijo que no puede hacer eso? Pero sí lo puede hacer, pero ¿de qué manera no lo invalido? ¿Y de qué manera le digo, pon atención en esto? ¿De qué manera no le digo sos un inútil y de qué manera le digo vos podés? Pero tenés que ver cómo vas por ahí. Así es, y algo que pasaba en mí, existe una herramienta en Access que dice que tú puedes elegir cada 10 segundos. Y yo, para mí, no sé para los demás cómo sea esta herramienta, es una de las que me costó más trabajo cachar, pero es una que él me hizo practicar.
me facilitó esa dinámica, porque el año pasado, como en noviembre, diciembre, fue cuando yo dije, voy a sacar una clase para padres. Y cuando empecé a hacer la clase para padres, dije, puedo hablar de todos estos temas y los que se requieran, ¿no? Porque eso me encanta de las clases de Access, que son súper flexibles, que es seguir la energía, es lo que la gente requiere. Estás ahí para darles lo que ellos pidan. Pero sí dije, ok, voy a tocar estos temas. Y me hice la pregunta de si era esa la información que se requería o había otra información que era la que yo tenía que tener presente para empezar a hacerle invitaciones a clase. Pues, ¿qué te digo? Que fue lo hice un viernes y fue un fin de semana de locura. Que pusiste a prueba todas las herramientas, calculo. Fueron muchas dinámicas con él porque justo se suscitó ese tema de si vas a regresar a la escuela, no vas a regresar a la escuela, la vas a hacer en línea, no la vas a hacer en línea, te vas a ir a vivir a otra ciudad, no te vas a quedar conmigo. Era trabajar todo eso y todo el fin de semana lo que yo escuchaba de parte de él me decía, ¿qué estás loco, desquiciada? Porque le decía una cosa. Joder, esta. A la que se colgó es Magalí, yo ya estaba pensando que era yo. Sí. Ah, bueno. Maga, te esperamos que vuelvas. No nos dejes. Les canto. ¿Nos cantás? Dale, cantanos. Dale, canta. Llegué a tiempo. Ya no les canté. Justo. No, no sabes, en la casa le pagamos porque cante. Ah, Obvio no. ¿viste? Obvio No, no, no. O le pagan para que no cante. para que no cante. Ah, me parecía que era eso. Sí, y te digo que todo ese fin de semana escuché que él me decía, ¿estás loca? Porque llegaba, le decía una cosa, cerraba la puerta y lo decía, no, esto no está creando más. Y me regresaba y le decía, ok, vamos a hacer preguntas. ¿Qué va a crear más? ¿Qué va a crear más en tu vida y en tu futuro? Y ahí fue cuando para mí ser mamá se empezó a volver un gozo. Porque antes de eso solo vivía preocupada y me imagino que nomás a mí me pasó. Solo vivía preocupada de si lo estaba haciendo bien, de si le daba una indicación y luego me decían, eres una generala con tu hijo, eres demasiado estricta. Y si le decía otra cosa, pues eres demasiado laxa. Y toda su crianza fue ir al psicólogo y al psiquiatra para superar el divorcio de papá y mamá. Y luego fue ir al psicólogo o al psiquiatra para trabajar con su déficit de atención. Y fue ir al psicólogo o al psiquiatra porque no se adaptaba a esa escuela y había que cambiarlo a la escuela. Entonces, un día, de plano, yo boté todo eso porque todas las estrategias a él no le dolían, fíjate. A mí era la que me dolía.
todas las estrategias de crianza que tenía que llevar con los profesionales, en realidad estaban en contra de mi concepto de ser mamá, pero yo no me escuchaba. Yo no escuchaba mi saber. Al menos con él no funcionaban, porque él era un niño que le decías la palabra límite, es que hasta aquí está el límite y se desquiciaba. O sea, escuchar la palabra límite era, a ver, demuéstramelo, que existe eso, ¿no? Y era obviamente que iba a ser todo lo contrario. Igual solamente a vos te pasa eso. A las demás, a mí no, a mí no me. Y a mí tiene 2 años y medio, pero a mí eso no me pasa. No, no. Y luego venía esta otra parte de quererlo normalizar, porque tenía TDA, déficit de atención, y también se manejaba ahí espectro autismo. Entonces era hacerlo como los demás niños. Era esta parte de que en el kinder, su primer año, fue un niño que vivió castigado porque él se sabía todas las respuestas y quería darlas siempre. Luego va a otra escuela y estaba castigado porque no participaba. Y luego iba a otra escuela y ahí esa escuela estaba hecha para niños con déficit de atención, hiperactividad, autismo y algunas otras, en esta realidad le llaman pues enfermedades. Pero esa escuela, algo que yo les agradezco mucho, es que ellos siempre les enseñaron a ver que esas debilidades eran fortalezas. Me encantaba ir a esa escuela porque los cuadros que había ahí no eran los clásicos cuadros de Benito Juárez, de no sé qué, de toda la historia de México. Ahí te encontrabas una foto de Einstein, te encontrabas una foto de Will Smith, te encontrabas fotos de todas las personas famosas que tenían TOC, que tenían déficit de atención, que tenían autismo y que tenían todas estas etiquetas y que habían logrado cambiar el mundo o por lo menos impactarlo. Y la historia que más me impactó a mí, que era una que creo a él también le gustaba, era la de Will Smith, porque todos lo conocemos y es un artista y pues sabes que los artistas estudian un guión y sabes todo este tema, ¿no? De que para hacer una película y tal, resulta que Will Smith no puede leer los guiones. De verdad, él se iba en directo con el teleprompter porque él solo auditivamente funcionaba. Leyendo, no podía. Ni siquiera podía leer los renglones. Y es como, wow, qué regalo fue realmente esa escuela para él. Y estuvo ahí toda la secundaria. Cuando pasa a prepa, vuelve a una escuela tradicional por elección de él. Y ahí es cuando otra vez no funcionaban muy bien las cosas. Pero también en un tiempo él eligió la medicación y yo se la di. Estaba bien. Era su elección. Y tenemos una historia de eso porque hicimos una rata muy inteligente. Él dejó de tomar las pastillas porque un día me dijo, mucho tiempo después, claro, porque fingía que se las tomaba y le echaba a un esquinero donde había muchos muebles, a un cuartito donde teníamos muebles en casa, y en eso se metió una rata. Resulta que no podíamos atrapar a la rata. Cuando yo limpié ese cuarto, me di cuenta que la rata se estaba comiendo ese medicamento. Y de verdad la rata se volvió muy inteligente, muy astuta. Eso sí que era como para estudio. Pero eso que me dejó, esa enseñanza que me dejó eso a mí fue esta parte de cuando él me dice, no me gusta cómo ven la vida las personas normales. Sufren mucho. Él tenía como 14 años cuando pasó eso. Me dijo, porque cuando yo tomaba ese medicamento, yo antes salía de la escuela, brincaba
los 6 escalones de las escaleras y caía y luego bajaba en los otros 6 escalones y otro brinco. Cuando tomaba esas pastillas, lo único que pensaba era, es que si brinco y caigo mal, me voy a quebrar una pierna, me voy a quebrar un brazo, me voy a lastimar, me puedo golpear en la cabeza y morirme. Y hoy veo cuál es el regalo tan grande y la conciencia tan grande de mi hijo. Que eso que nosotros llamamos una deficiencia en esta realidad era una super habilidad porque él sabía sobreponerse a todas esas historias y cuentos y limitaciones que nos contamos nosotros en esta realidad de las preocupaciones. En lo que invertimos todo el tiempo haciéndonos todas esas historias mentales para no elegir, para no ser felices, para no sentirnos libres. Toda esa parte de culpas, dudas que usamos para no vivir la vida con gozo como realmente la podríamos estar viviendo. Y él sí lo pudo ver y dijo, yo no quiero ser así. Esto que yo tengo son superpoderes. Y llegó a Access y resulta que existe una modalidad que se llama X-Men, que justo habla de todo lo que él me había dicho muchos años atrás. Sí. Entonces, ¿cuánto nosotros como papás nos estamos contando la historia de que es nuestra responsabilidad, de que tenemos que ser mejores que nuestros padres, de que somos los que sabemos y les tenemos que decir qué hacer porque ellos no saben? Y entonces, como hoy ya tengo permiso de hacerlo, voy a usar algo que se llama el enunciado aclarador de Access Consciousness, que si no lo conocen, si hay alguien que no lo conoce, puede ir a buscar a la página de Access y lo buscan tal cual, enunciado aclarador de Access Consciousness. ¿Y qué tal entonces que todos esos lugares donde hemos estado tratando de ser los padres perfectos, las madres perfectas y donde hemos estado tratando de tener la razón y de imponer la razón, estaríamos dispuestos a destruir y descrear todo eso, por favor? Sí, por favor. Sí, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, poipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Entonces, todas esas proyecciones, expectativas, separaciones, juicios, rechazos que hemos creado entre lo que es ser padres y lo que es ser hijos, también estaríamos dispuestos a destruir y descrear todo eso, por favor. Sí, por Sí, favor. por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, poipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Y la verdad es que eso es digamos, la crianza tradicional, lo que se nos ha venido diciendo, pero para mí era un peso que no me hacía feliz. Y sobre todo me llevaba este espacio de pensar que yo era una mala mamá siempre. Eso solamente te pasó a vos, a mí nunca. El día que yo llego a la clase de X-Men de 2 días y medio, como ahora son en línea, pues tuve la dicha de tener el manual antes de la clase. Cuando lo leí, de verdad pasé 1 día y medio llorando, porque hubo una cita que me marcó mucho, porque algo de lo que yo me sentía muy culpable o que mucha gente me decía era que yo le hablaba a mi hijo como un adulto, no como un niño. Y aunque decía que no me importaba mucho. Me compraba ese cuento, me compraba ese juicio. Y cuando yo leo
eran 3 renglones de ese manual, no me acuerdo exactamente qué dice, pero decía que el mejor regalo que le podías dar a estos niños era no tratarlos como estúpidos, como idiotas, y hablarles como un adulto, porque ellos sabían. Totalmente. Fue reconocer, para mí, dije, fue lo primero en que no la cagué como mamá. O sea, de verdad esas palabras me dije, y perdón por las palabras, ¿verdad? Pero fue lo primero. O sea, yo lloré y decía, lo hice bien como mamá. O sea, la verdad es que no la regué tanto, ¿sabes? Para mí fue un regalazo eso, porque era justo lo que yo me enjuiciaba, ¿no? Entonces, escucharlo ahí, que lo había hecho bien, me acuerdo que todavía le mandé un texto a él y le puse, no la regué, lo hice bien como mamá. Y él, ¿qué tienes, loca? ¿No? Toda la vida me ha dicho loca. ¿Qué tienes, loca? Pues si yo ya te dije que sí, me dice él, ¿no? Y ya cuando pude medio hablar, le marqué por teléfono y ya le conté ese pedacito de lo que yo había leído del manual. Y se soltó riendo de mí y me dice, pues es que cuando hablamos las cosas, pues yo creí que eso había quedado claro. No lo has hecho mal como mamá. Sí, vos sabés que yo también, en mi caso, a veces en momentos me he juzgado mucho por el hecho de que, bueno, uno a veces tiene esos lapsus en los que cree que está haciendo bien las cosas, pero por ahí pasa algo o alguien viene y te dice algo, aunque es como vos decís, aunque vos no creas que está mal lo que haces, pero viene alguien y te dice algo y vos decís, estoy mal, hasta que tomás conciencia. Yo creo que en este momento a mí me pasa que yo hoy abro mi mente, digo, bueno, tomo conciencia de tal cosa y observo si de verdad es así o no es así, porque realmente a mí, este año tuve espacios donde tuve momentos muy difíciles como mamá, porque bueno, a mi nene le salieron las muelas y fueron como 15 días, 10 días de no dormir y después de tratar de recuperar todos esos días que no podía dormir y no era el no dormir, sino era el que el nene lloraba todo el día y vos como mamá, por más que hacía lo que hacía, no había forma de que el nene dejara de llorar y mi nene no llora mucho. Entonces me pasaba que decía, no le puedo calmar el dolor, no le puedo calmar el dolor que puedo hacer. Entonces era una cosa de, a ver, estoy siendo buena o mala mamá, pero no puedo hacer nada, no puedo hacer más nada que esto. Y llegar a un momento en el que vos decís, bueno, hago todo lo que puedo, todo lo mejor que puedo. Y nada, la verdad que después que pasó eso, tomé conciencia de un montón de cosas también. Y fue un momento muy lindo porque ahí también empecé a conectar diferente con él. Y hoy la conexión es completamente diferente. Sí, y justo, Analía, ¿cuánto es que nosotros rápidamente nos vamos al juicio de nosotros sin hacer una pregunta? Sí, totalmente. Pregunta que es súper común, que todo mundo la dice y que todo mundo la habla, pero que no nos acordamos en esas situaciones, es justo a quién le pertenece eso. Totalmente. Porque a veces, o sea, justo es un juicio que recibes de alguien y date cuenta, no es tuyo. No es tuyo. No es tuyo. No es tuyo. Sin embargo, le compras la historia y no es que la gente sea mala. Es que así estamos acostumbrados a educar o a dar consejos porque el adulto era el que sabía o el profesional es el que sabe. Nunca nos dijeron, tú tienes un saber. Y viene esta parte de los juicios buenos que construyen, que eso es una Mentira. babosada ahora para mí. ¿Sí?
El profesional es el que sabe. Ojo, no tengo nada contra los profesionales. Aquí tengo una excelente amiga que es profesional en psicología. Tengo a muchas amigas psicólogas. Pero es esta parte de que estas herramientas te ayudan a darte cuenta que sí sabes. Y entonces cuando vas con un profesional, puedes ver lo que va a funcionar para ti, para tu hijo, y lo que no. Porque al final el profesional no te impone. El profesional lo que te dice es, intentamos esto, intentamos otro. ¿Y qué es estar en la pregunta? Eso. Si no funciona, ¿qué más? ¿Qué más es posible aquí? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué energía requiero hacer para que esto cambie? Requiero ser, no hacer. Y ser es desde, ok, ¿de qué otra manera puedo ver el mundo yo? ¿Qué otras opciones hay ahí para mí? Si esto es lo cuadradito, en la cajita donde me metieron, donde me dijeron que era como tenía que funcionar, pero si eso es lo que no funciona para mí. Y si a mí me dijeron que tenía que ser mamá de esta manera y yo soy de otra, y ahora ¿dónde escribo el libro? ¿O qué libro Pero leo? ¿O qué libro leo si soy tan diferente? Y sobre todo esta parte de cuánto desde niña no te dijiste, yo no voy a ser igual que mi mamá. ¡Nunca, jamás! No, nunca. Si algún día llego a tener un hijo, yo no voy a cometer estos errores que mi mamá cometió. No, nunca. Yo eso no dije nunca. No. Entonces, todos los lugares donde prometimos que no íbamos a hacer igual que nuestros padres, ¿estaríamos dispuestos a destruir y descrear todo eso, por favor? Sí, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, poipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. ¿Y por qué es esto? Porque cuando dices eso, inmediatamente te reconoces haciendo eso. No es cierto que no lo haces, justo es lo que haces. ¿Por qué? Porque me encanta que aquí en Access se habla de esto, de la parte de si tú estás, ¿cómo es que te compras estos puntos de vista? ¿Porque estás de acuerdo? ¿Porque te alineas? ¿O porque te resistes? ¿O porque rechazas? Pero sobre todo, el que más me gusta y que me imagino que nadie lo hemos usado es no entiendo. Tratar de entender es la forma más fácil de mimetizar o copiar ese comportamiento, porque la única forma en que puedes entender por qué tus padres son así, por qué tu pareja es así, inclusive por qué tu hijo es así, es siendo como ellos. No va a haber otra forma para que tú puedas saberlos si no es de esa manera. Totalmente. Entonces, todos los votos, promesas, pactos, juramentos, lealtades, comunidades, iglesias, escuelas, cultos que hemos hecho para perpetuar la forma de ser padres o de ser hijos, estarían dispuestos a rescindir, revocar, renunciar, retractar, anular, llevar a término, destruir y descrear, llevar a término todo esto por toda la eternidad, por favor? Sí, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, poipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Todos los lugares donde mimetizaste o biomimetizaste a tus padres o a quienes te educaron, ¿estarías dispuestos a destruir y descrear todo eso, por favor? Sí, por favor. Sí, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, poipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Y justo esto de mi imitación es esa parte donde tratas de duplicar o copiar esos hábitos o esa forma y estructura de tu cuerpo para ser como las personas. Entonces, aguas cuando ven los cuerpecitos esos y empiezan, qué gordita está, yo nunca estaría así, porque quizá un día te compras eso y sucede.
Y así te En un quedas. tiempo muy lejano, pero sucede. ¿No? Y sobre todo que tu cuerpo te escucha. ¿Y cuánto le pueden pedir ayuda a su cuerpo también para ser papás? ¿Cuánto pueden hacer las cosas fáciles? Yo, por ejemplo, tenía un diagnóstico médico que decía que porque mis vértebras, mis primeras 2 vértebras están pegadas, por un accidente se fracturó una. La primera es como una ruedita y la otra ya trae algo en lo que embona y así van pegando las vértebras. Entonces esta se fractura, se baja y esto queda saliendo. Entonces esas 2 vértebras están pegadas y eso me impedía hacer muchas cosas, sobre todo cargar. Y algo de lo que yo tenía más miedo cuando salí embarazada hace 3 años fue, ¿qué voy a hacer con ese bebé si no lo puedo cargar? Si a veces no puedo sostener una cuchara para llevármela a la boca, si a veces no puedo sostener un vaso para llevármelo a la boca. ¿Qué hice? Hablé con mi cuerpo. ¿Cómo me puedes dar más facilidad con esto? Y cargo a mi hija y pesa 13 kilos 700, pero aparte pesa el doble porque ella siempre está en resistencia, ella siempre te está aventando, ella siempre te está empujando. Porque digamos que ella tenía esta sensibilidad como los niños autistas que no la podías tocar. Ese peso se vuelve el doble cuando está en resistencia. Y mi cuerpo no duele. Era una parte que yo vivía más en cama que activa por esa, digamos, esa parte de mi cuerpo que estaba funcionando de una forma diferente. Y cuánto me compré e hice real ese diagnóstico porque estaba en resistencia de decirlo, no fue porque sí, los doctores tienen la razón, no, al contrario, yo decía, no, los médicos no tienen la razón y las terapias alternativas que yo hago van a cambiar todo esto, pero no lo hacía desde, lo van a cambiar porque puedo modificar mi cuerpo, porque puedo hablar con mi cuerpo, porque mi cuerpo puede hacer esa magia. Lo hacía porque tengo que demostrar que ellos están equivocados. ¿Y cuántas ¿Y qué veces sucedió? nos resistimos a... ¿Cuántas veces por demostrarle a nuestra mamá o a nuestro papá algo, estamos en reacción y hacemos todo lo contrario a cómo nos enseñaron algo en nuestra vida? ¿Y qué terminamos haciendo? Acá en Argentina se diría cagada. Llanamente. Yo creo que en todos lados se puede llamar igual. Solamente por hacer lo contrario o por decir, yo no soy igual que mi mamá y no voy a hacer las cosas igual que mi mamá y bla, bla, bla. Y ahí terminamos. Y es que a los humanoides no nos gustan que nos digan qué hacer. Es como, no puedes Era hacer por eso, eso, era por eso. voltea y veme. ¿Cómo? Sí. Te lo voy a demostrar. Eso no se puede, claro que se puede. Pero, ¿qué tal si usamos esta parte a nuestro favor y no para jodernos la vida? ¿Qué Totalmente. tal si podemos usar todo esto a nuestro favor y no para jodernos la vida? ¿Qué tal si ser papá no tiene que ser estresante ni preocupante, ni tenemos que estar en guerra con nuestros papás, sino muchas gracias? Sé que hiciste lo mejor, sé que la cultura, la educación, los profesionales, todo pudieron haber opinado que esto era lo correcto. Los libros que te fuiste a leer no eran de Access. Entonces decías que me tenías que poner límites, pero ¿qué tal que hoy tú, sin decirle eso a tus papás, o bueno, sí, ¿qué tal si lo hacemos ahorita? ¿Qué tal si todos conectamos con nuestros papás? Bien, vamos a conectar con nuestros papás. Percibe a tu mamá y percibe a tu papá Mamá y papá. ahorita Bien. y trae esa energía de ellos aquí. Y diles, muchas gracias, papá. Muchas gracias, Muchas papá. gracias, Muchas mamá. gracias, mamá. Gracias por todo lo que me Gracias por todo dieron. lo que me dieron. Sé que en su concepto Que en de su lo concepto correcto de lo correcto fue lo mejor. Pero hoy Hoy yo yo les
Entrego mi entrego mi agradecimiento y tomo y el tomo poder de mi el poder vida de mi vida que yo tengo. que yo tengo. Y reconozco mi Reconozco saber. mi saber. Reconozco quién Reconozco elijo ser hoy. quién elijo ser hoy. Y desde ese saber Y desde ese voy a educar a mis hijos. a mis hijos. O más bien, Más estoy bien, aprendiendo que es estoy acompañarlos. aprendiendo que es acompañarlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Y pudieron percibir cómo la energía fue cambiando? Totalmente. Porque no tenemos que ir a enfrentarlos y decirles, hey, esto que me enseñaste es mierda y yo ya no lo voy a hacer. Hablamos energía. Es el primer idioma que hablamos. Y con esto creo que quiero empezar a cerrar esta plática, que la energía es el primer idioma que hablamos y sobre todo en donde más lo puedes reconocer, en donde puedes estar 100% consciente, 100% segura y que no cabe duda de que esto es real para ti. Si crees que dices, no, es que yo no soy tan psíquico, es que eso de a quién le pertenece eso, pues no, es que sí, las cosas siempre son mías, porque yo las siento. Es justo en ese tema cuando interactúas con tus hijos o con los niños de otros. No importa que tú no los hayas parido. ¿Cómo Yo, llegas con en ellos? mi caso, tengo uno propio y dos de mi amiga con las que vivo, o sea, son tres. Entonces, por más que sea, diga, tengo uno, tengo tres. Sí. Y cada uno de su diferente edad. Y sí, en el espacio de criar a los chicos, a veces nosotros no queremos estar en reacción, pero es en donde estamos. Pero ubícate en este espacio cuando no eras mi mamá. Las pocas o las muchas veces con las que interactuaste con un bebé de la familia, un bebé de una amiga o un bebé en el supermercado. ¿Cómo al estar en contacto con él, el bebé hacía movimientos y tú decías, creo que tiene incomodidad? Creo que el niño puede tener gases. O, ¿no tendrá hambre este niño? A lo mejor trae su pañal orinado o se hizo popó. Ibas y checabas y exactamente el niño andaba hecho popó o estaba muy orinado. Como con niños que no conocías, a veces te agarraban de la mano, te indicaban cosas que, si lo piensas bien, no sabías que era cognitivamente, pero sí sabías y les entendías y terminabas dándole el juguete que ellos necesitaban a un adulto para que se los diera. A mí, por ejemplo, Después, después de muchas pláticas y mucho aprendizaje, una de las cosas que más aprendí con vos es a preguntarle a mi hijo qué quiere, pero no en este tono de, ay, ¿qué querés? Sino, ¿me podés explicar? Porque no te estoy entendiendo. Cosa que antes le decía, Pablo, no te entiendo. O sea, mi nene habla ya y habla bastante mucho. Y por ahí, y antes mi comunicación, o sea, yo era muy gritona, muy excesivamente gritona. Ahora grito, pero por ahí no tanto. Y entonces le decía, ahora le digo, Pablo, ¿me puedes comunicar de una mejor manera? Porque no te estoy entendiendo, por favor. Y es impresionante cómo cambia la comunicación con los hijos. sí, en lugar de estar en esa lucha de es que no me entiendes, si tú les haces esa pregunta, ellos se van a ir a otro espacio, tú te vas a ir a otro espacio donde las cosas se resuelven de una manera bien diferente. Aunque sea ese niño, yo tenía un niño así, o sea, yo no tenía estas herramientas y le decía, vamos a jugar a guardar silencio 5 minutos. Claro que al minuto, ya mamá, ya pasaron los 5 minutos y yo, no, todavía falta, ok. Y se quedaba, ¿ya mamá? ¿No? Eso te estoy hablando con el de 20, que tiene ahora 20 años. Yo no sabía estas herramientas, pero muchas veces inclusive, que era algo que me pasaba mucho a mí, cuando platicaba con los demás, él estaba, mamá, 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 mamá. Lo mejor que puedes hacer es incluirlo en la plática
te va a decir una cosa o dos y después se va a retirar. Sí. Pero si no haces eso, si le dices, espérame ahorita, estoy hablando, mira, dame permiso, es mi tiempo, el hijo ese no te lo vas a quitar de ahí. Pero sin embargo, si tú volteas y le dices, sí, dime, oye, ¿qué opinas de lo que estamos hablando? ¿Va a decir una cosa o va a decir, ay, eso no me interesa y se va? Sí, lo sé porque me pasa todos los días. Y también antes me ponía mal, ay, déjame, no, anda que mamá está ocupada. Y ahora le digo, ¿querés upa? Vení, sentate, saludá a todos los chicos. Hola, Sí, hola. Y se va. sí, Se le terminó exacto. el acting, lo que quería hacer. Sí, el espacio, la verdad que en mi caso he aprendido muchísimo con vos con respecto a mi hijo, pero la verdad que es tan grandioso tener herramientas con qué trabajar y con qué poder estar presente sobre todo. Porque nosotros, en mi caso, yo hablo de Analía, eh, si algo le agradezco al habernos encontrado, al habernos hecho eh, estar en estos espacios, es que pudimos conectar con la magia de cómo ser padres diferentes también. Sí. Sí, esto es grandioso. Y yo ahora, antes era de lo que más me juzgaba y criticaba, ahora es una de las cosas que me reconozco y me felicito, porque lo estoy haciendo tremendamente diferente y me encanta. Y sobre todo esta parte de lo que estábamos hablando ahorita, de cómo siempre tu primer idioma es la energía, cómo siempre has tenido ese lenguaje con tus hijos, porque es el lenguaje que yo vivo sí o sí con mi pequeña que ya está por cumplir 3 años. Con ella no existe otro lenguaje. Este verbal no existe porque ella es sorda. Tremendamente sorda para esta realidad porque ni siquiera tiene los componentes que un oído debería tener. O sea, las personas ven nuestros videos, ven nuestra interacción de cómo yo parece que le doy la indicación y ella parece que lo entiende, ¿no? Porque escucha, pero es imposible de forma tradicional. O sea, no funciona así. Sin embargo, yo sé que sí recibe ese mensaje y que sí responde a lo que yo le digo y que desde otro espacio es como nosotros funcionamos. Desde este creer que el lenguaje de la energía existe, que sí somos psíquicos todos, por eso les quise poner el ejemplo, seas papá o no seas papá, como en algún momento, si tú te lo permites, conectas con los niños y les entiendes aunque no hablen, porque es cuando bajas todas tus barreras y te permites ser y conectas con estos chiquitines. Que antes en las otras técnicas yo decían, es que los niños son los grandes maestros y no sé qué. Hoy ya no pongo esos títulos porque no hay maestros de nadie o todos somos maestros de todos. Porque todos tenemos nuestro saber ahí. Es cuestión que queramos accesar a él. Y vamos buscando clase por clase la herramienta que nos va a dar, el aclarador que nos va a dar, el que nos quite ya todo lo que tenemos, pero yo lo que les puedo decir, ¿cuál es la herramienta? La que uses, la que sea. No, la que sea. A la que Justo accedas, a la que accedas. yo ahorita estoy tomando una clase de Access que se llama clase de 7 días, que para llegar ahí tienes que tener muchos requisitos, tienes que haber tomado muchas clases, es de las clases que más requisitos podría decir, de algunas de las clases que más requisitos piden. Y justo hoy se habló de ese tema, de cuando alguien hizo una pregunta y Gary Dane fue lo que le dijeron, o sea, ¿sigues buscando el proceso correcto? ¿Sigues buscando esa cosa correcta? O cuando te dicen, ay, ¿qué pregunta puedo hacer para tal cosa? Sí hay, obviamente, algunas que mueven esa energía, ¿no? Pero la respuesta de ellos me encantó y es la misma que damos muchos facilitadores. Pregunta, elección. Pregunta, elección.
De verdad es hacer cualquier pregunta, pero que sea una pregunta, que no sea una conclusión. No es, ¿cómo voy a ser la mejor mamá para que mi hijo me haga caso? ¿Es una pregunta o es una conclusión? Ya tienes el resultado. Ahí. ¿Qué energía se requiere aquí para que esto cambie? No estás. ¿Cómo no caer en la conclusión? ¿Cómo no caer en la conclusión? Siendo brutalmente honesta contigo. Siendo brutalmente honesta contigo porque observa tus preguntas. Si ya tienen un resultado, si lo estás haciendo enfocado a algo, eso es vil y mera conclusión. Pero sin embargo, si tú estás abierto a que eso se presente como tú quieres, pero también estás abierto a que no se presente como tú quieres, ahí ya estás creando posibilidades. ¿Qué he aprendido yo con este gozo de ser mamá? Y el gozo de ser mamá no es que me la llevo riéndome y que no siento nada. El gozo es que ya no soy yo la responsable, pero también he aprendido a dejar el control. Porque, ¿qué pasa mucho? Lo que queremos es controlar. Y estoy aprendiendo, de verdad, o más bien estoy eligiendo reconocer que mi hijo sabe. Y practiquen esto esta semana. Cada vez que ustedes tengan estos temas con sus hijos, pregúntale, ¿tú qué sabes de esto? ¿Tú qué sabes de esto? O sea, como por ejemplo, cuando tengas que hablar con ellos para decirle, no, mira, esto no funciona así, diles, esto no está funcionando para mí, creo que no está creando más. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Qué más es posible aquí? Yo a Pablo le enseñé a decir qué más es posible y cada vez que nosotros lo decimos, él está, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Lo que sí tienen los chicos, que su energía es tan instantánea, es tan así, que si vos estás trabajando o moviendo una energía o un tema, cuando ellos dicen qué más es posible, algo hace así de rápido. No sé si es que como no tienen tantos puntos de vista, tantas cosas, su energía es tan rápida y tan activa que yo me quedo a veces así. Sí, dice, ¿qué es lo que haces cuando tus hijos son grandes? Lo mismo, Rita. Dejar de controlarlos, pero también reconocer que ellos tampoco no son dueños de tus vidas. Es que hemos creído que el ser mamá nos compramos este título, esta responsabilidad de que siempre tenemos que estar ahí. ¿Qué tal si todos estaríamos dispuestos? ¿Qué tal si hoy yo les hago la invitación hoy a esto? ¿Qué tal que hoy están dispuestos a ser la peor mamá del mundo y a mandar a la fregada a sus hijos? Estaría excelente. Y todo lo que eso es, lo destruyen y lo descrean, por favor. Sí, gracias. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, poipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. ¿Por qué? Porque una buena mamá no puede abandonar a sus hijos, no puede dejar a sus hijos, siempre tiene que complacer a sus hijos, siempre tiene que tener tiempo ahí para sus hijos, siempre tiene que estar para sus hijos y todas las mentiras y la basura y las mentiras con verdades que se han comprado sobre lo que es ser una mamá, ¿estarían dispuestos a destruir y descrear todo eso, por favor? Sí, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, poipoc, todos los 9 chicos y más allá. ¿Qué tal que hoy juegan con esta pregunta? Y de verdad empiezan a jugar mucho con ella. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para ser la peor mamá, la más despreciada, la más juzgada, la más enjuiciada por toda la eternidad? Me encantó, de la noto esa.
Esa fue mi pregunta que me sacó de querer estar en lo correcto como mamá. Y cuando tú sales de querer estar en lo correcto, empiezas a salir de las conclusiones, de los juicios, y es cuando abres el espacio para empezar a crear todo esto, a elegir diferente, porque ya no estás en base a lo que es bueno, a lo correcto y cómo me van a ver los demás. Y cómo tendría que ser, porque una conclusión es justo eso de esto es lo perfecto y es lo único a lo que estoy dispuesto a recibir. Otra cosa ya no. O sea, si Si me dan un algo grano más de funciona arena, no lo diferente, quiero. Si me dan un grano más de arena, ya no lo quiero. a mí algo que siempre me decían porque yo tengo como 14, 15 años trabajando con terapias alternativas, complementarias, holísticas, como lo quieras llamar. Ay, qué padre ha de ser tu vida, es que tú eres bien iluminada, no te enojas, no sientes, no pasa, no sé qué. Claro que no. Y tener conciencia es una de las incomodidades más grandes que puede haber. Sí. No es cómodo, pero yo he estado dispuesta a estar incómoda. ¿Por qué? Porque vivo estas incomodidades para crear más en mi vida y después se vuelve facilidad. Estuve dispuesta a estar súper incómoda con mi hijo para respetar su elección de, ok, ya tengo una edad adulta, yo me voy a forjar su vida, ya nunca más voy a volver a vivir contigo. Si me quiere recibir mi abuela en su casa y si no, yo busco a dónde me voy. Y para mí, hacer eso con el que había considerado que iba a ser mi único hijo en esta vida y que nunca nos separábamos, a donde sea que yo fuera, lo llevaba conmigo, hacer eso fue algo, no sé si ya me fui, no, todavía estoy, hacer eso para mí, de verdad, fue algo que en el momento que lo empecé a elegir, sentía que me partía en dos. Bueno, O sea, yo estoy muy agradecida por esta charla, estoy muy agradecida porque una CF de Access viene a charlas de mate. no, muchas gracias por tu invitación, Manali. Y bueno, como siempre Magalí tiene varios canales. Tenés solamente canal de Telegram ahora, ¿no? Sí, tengo el grupo de WhatsApp, pero es la misma gente que está en Telegram. Me mudé a Telegram porque mucha gente estaba tomando los contactos hacia otros grupos y la gente me reclamaba a mí. ¿Qué pasa en Telegram? Que tú puedes poner ahí visible o no visible tu teléfono, entonces nadie lo puede tomar. Okay. Tengo Telegram, tengo YouTube, tengo Facebook, tengo Instagram y en todos me encuentras como Magali Mesa Magic. Bueno. Igual esto Muchísimas hoy lo gracias. subimos, o mañana lo subo al Facebook porque acá internet no funciona Sí, demasiado bien, entonces estamos con esto. Les agradezco mucho y sí, te bueno. agradezco mucho a vos por este espacio y por conectar como siempre y como esperemos que conectemos por Gracias a toda la ustedes. eternidad. Bueno, Sí. gracias a todos por participar y bueno, Gracias, gracias. les mando un beso Gracias. grande. Chao, Besos. Gracias. chao. No, muchas gracias a ustedes. Bye. Nos vemos Besos. igual. Chao, chao. Chao, chao.